Bueno, primera cosita. Vamos a darle continuidad a la segunda clase de posición anatómica. La idea es ahora ver solamente planos. Yo sé que ustedes quizás si hojearon un poco lo que es el programa que nosotros hicimos, tendríamos que ver planimetría. Planimetría tiene dos grandes columnas. Cualquier cosita que ustedes quieran me preguntan, ¿sí? Tiene dos grandes columnas, ¿sí? Ahora nos vamos a adelantar un poquitito. Una columna es esta que está acá. Planimetría, ven que acá no lo separé, pero planimetría sería ejes y planos. Estos dos serían las dos columnas vertebrales de esto que se llama planimetría, pero nosotros vamos a hacer foco solamente en planos, ¿ok? Primera cosa. Segunda cosa, ahora, como ustedes ya vieron los temas anteriores, en una hojita en el celular, donde ustedes quieran, vamos a resolver estas 10 preguntas rapidito, en una hoja con papel, se lo responden ustedes rápido, así como muy veloz, y continuamos. Y esto sería como para ver si quedaron temas pendientes de los dos videos anteriores. Son 10 preguntas que a mi criterio y seguramente al de ustedes también son básicas, pero quiero que pensemos un poco esto de cómo es esto de estudiar en la universidad y que hay preguntas difíciles y no tan difíciles. Piénsenlas un ratito. Yo ahora les doy, me voy a fijar en el reloj. Son 10:10, a las 10:15, y yo ya me fijo cuando estén todos respondidos, ¿sí? La primera pregunta dice, está en PA. Ustedes en este momento ya tendrían que saber qué es PA. Cuando les preguntan 28, 34 y 33, este es el 33, 34 y 28, que son estructuras que nosotros en nuestro programa tendríamos que al menos conocer. 2 minutitos. Esto es para que ustedes más o menos se den cuenta el tiempo que invierten y cuánto es su capacidad de retención en cuanto al tiempo invertido. Algunos de ustedes por ahí lo leyeron mucho, algunos de ustedes no lo leyeron nada, algunos solamente vieron los videos, pero yo quiero que hagan a partir de estas respuestas sus propias conclusiones. Es clave, es muy, muy importante que ustedes entiendan cómo es el proceso de aprendizaje. Cuando ustedes entienden cómo se aprende mucho contenido, ya después todo tiende a ser una cosa de ordenarse bien. Si no se acuerdan, no pasa nada, ¿eh? O sea, pongan ahí no me acuerdo y punto. En Una un pregunta, minutito. profe. ¿Sí? Bien, listo. Bien, ustedes respondieron 10 preguntas. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas preguntas o cuánto es el porcentaje que uno suele tener en la Facultad de Medicina de la UBA? ¿Cuál es el porcentaje común que se toma para el 4? Y depende, puede ser el 60%, depende de la Ok, cátedra. ok, lo normal es que sea el 60%. Más de la mitad de las preguntas del Está bien, examen, ¿no? está bien lo que dice Caro. Caro dice 60%. El 60% suele ser el 4. O sea que ustedes ahora respondieron 10 preguntas. Todo esto se puede responder a partir de lo poco que vimos. O sea, si ustedes tuviesen 6 preguntas de estas bien, tendrían un 4 para que se den cuenta. Y el problema no es llegar al 4. El problema es que las preguntas suelen ser muchas, de mucho contenido, pero no suelen ser difíciles. Solamente que hay que invertir tiempo en ver todos los temas. Dice, ¿está en posición anatómica esta persona? No, no está en posición anatómica. ¿Alguno sabe por qué no está en posición anatómica? ¿Alguno de los aspectos? Porque la mirada no es hacia el frente. Bien, porque la cabeza está rotada. Es una. A Las ver, piernas y cuando... los pies no están juntos. Está bien, tampoco suelen estar juntos, hay una leve rotación, pareciera que está en puntas de pies, pie derecho, ¿no? Los Bien. dedos no miran hacia el frente. Muy bien, o sea que estos pies no están paralelos mirando con los dedos hacia el frente. Perfecto. Bien, la más grosera era la cabeza, ¿sí? Pero no está en posición anatómica. O sea que a nuestro entendimiento, después de los 2 videos que tuvimos, era la fácil, era una de las fáciles. Pero yo estuve chusmeando un poquito. ¿Quiénes chusmearon videos de generalidades en internet? Bien, yo hoy a la tarde estuve chusmeando porque todos los años suelen subir más videos. Ustedes sepan que nuestro nivel de profundidad en cuanto al conocimiento es abismalmente diferente al de las personas que suben videos en YouTube. O sea, de hecho, nosotros hasta jugamos el video pasado con el dragoncito ese, si estaba en posición anatómica o no. O sea, nosotros hablamos de cosas que ya se dieron cuenta, y me imagino que se dieron cuenta que en posición anatómica lo hablan en 2 minutos. Nuestro nivel de comprensión de los temas en nuestra facultad son muy profundos. De hecho, yo no encontré un video que esté a la profundidad de lo que nosotros vamos a desarrollar normalmente en anatomía. Esto como paréntesis. Primera cosa, ¿está en posición anatómica? No. Es un esquema del esqueleto. Yo acá siempre les voy a tratar de poner la imagen porque es lo que siempre me preguntan. Esta es una imagen del néter. Hay varios tipos de néter. Uno es el de anatomía clínica, que está en inglés, y yo los hago flashcards, no sé si las vieron, pero yo esta imagen se la subí a las historias de Instagram y después se la subí al Telegram. Bien, entonces, ¿esta posición anatómica? No. Para nosotros está recontra fácil y para cualquiera. ¿Qué estructura sería el 28? El húmero. Bien, bien, nosotros en nuestro programa íbamos a hablar de la clavícula, del húmero y de la escápula, ¿cierto? Esos son los 3 huesitos que nosotros dijimos que teníamos que identificar. Entonces, el 28 es el húmero, que sería este hueso que está acá, perfecto.
Alguno por ahí no se acordó y no puso nada. El 34, ¿qué sería? La escápula. La escápula, perfecto. El 33, la La clavícula. clavícula. Y después, y acá ya pasamos de un nivel de profundidad, pero sigue siendo sencillo la siguiente pregunta. ¿El húmero es lateral a la cintura pectoral? O sea, Sí. el húmero ¿es lateral Verdadero. a la cintura pectoral? Sí. Entonces acá nosotros ya tenemos que entender a qué nos referimos con cintura pectoral. Algo dijimos el video pasado, pero lo podemos repetir ahora. ¿Qué sería la cintura pectoral? ¿Qué hueso sería la cintura pectoral? El esternón. No. Lo Cuando mismo hablamos que la cintura escapular, o me estoy confundiendo. cintura, sí, yo lo puse entre paréntesis, acá no lo puse, pero cuando se los escribí sí. Cintura Entonces, pectoral o... perdón. Sí, Sofi, está bien, sí. El húmero y la escápula y la clavícula. Muy bien, entonces tenemos dos estructuras óseas que son cinturas, o sea, que unen parte del esqueleto, lo une al esqueleto axial. Entonces, ¿está lateral la cintura pectoral? O sea, ¿el húmero es lateral a la cintura pectoral? Sí. Ok, entonces acá empezamos a hablar de cosas que ustedes en principio entienden, superior, lateral, ustedes entienden lo que estoy hablando, pero empezamos a hablar de formas distintas. Todo este concepto de lateral, anterior, posterior, cefálico, caudal, se llama nomenclatura y lo vamos a agrupar en un gran grupo de cosas que nosotros llamamos o que lo vamos a desarrollar como términos. Y vean que en nuestro esquema principal de generalidades tenemos terminología anatómica, que es un concepto en sí mismo, pero esto no lo vamos a hablar ahora. Y de posición anatómica lo vimos, ejes, planos, y ven que acá hay términos de situación y dirección. Cuando nosotros hablamos de lateral, anterior, superior, flexión, todos esos términos los agrupamos dentro de este verde. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver más adelante. Hoy solamente vamos a ver planos. ¿Hasta acá me siguen? Pero vamos a sumar algunos términos como por ejemplo lateral. Bien, entonces la 5 es verdadera, ¿sí? ¿La clavícula es superior al húmero? Sí. Sí. Ok, ¿la clavícula es superior al húmero? Verdadero. O sea, ¿la clavícula es superior al húmero? Sí, superior. Bien, entonces empezamos a hablar de forma que estamos comparativamente diciendo si uno es superior, inferior, etc. ¿La escápula es posterior y lateral al húmero? No, porque Es ¿Por qué? posterior, pero esa tuve la duda porque no sé si es, o sea, sé que es posterior, pero no sé, ahí me confundí. Pero no lateral, ¿verdad? Ok, primero, el húmero es lateral a la escápula, no es al revés. O sea que La de entrada escápula sería medial. la escápula sería medial al húmero o el húmero es lateral a la escápula. ¿Se entiende cómo nosotros con algunos términos comparativos estamos tratando de describir las cosas? Como nosotros en anatomía la descripción nos va a dar un lenguaje y vamos a desarrollar un lenguaje descriptivo y vamos a usar siempre estos términos de comparación para poder saber si ustedes están entendiendo o no dónde está cada cosa. ¿Me explico? O sea que la escápula es posterior y es un poco más posterior, pero no es lateral al húmero. O sea que la 7 sería falsa. Si ustedes vayan corrigiéndose de lo que respondieron. La clavícula, yo no les dije sí, que esto era falso o verdadero, pero se entendía igual, creo. ¿Se entendía? Sí. Bien. La clavícula y la escápula, ¿son parte del esqueleto axial? No. No, son parte de la cintura. La cintura es como el término medio, de hecho la cintura por definición es la que une el esqueleto apendicular a mi esqueleto axial. Todo esto lo vamos a volver a repasar más adelante, ¿sí? ¿Toda la escápula es posterior a la clavícula? Sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok, no toda la escápula es posterior. De hecho, este acromion es lateral. El acromion es lateral. Pero ustedes me podrían decir, bueno, pero Lío, pero es posterior. Bueno, pero también tiene una parte lateral, ¿sí? Siempre de acá en adelante, cuando les diga solamente o solo o todo o esos absolutos, ustedes ya tienen que empezar a decir, esa no creo que sea verdadera. Siempre. De acá en adelante. ¿Ok? Entonces, ¿toda la escápula es posterior a la clavícula? No. De hecho, sabemos que el acromion es lateral y que la apófisis coracoides es inferior, no es posterior. De hecho, ustedes se pueden palpar, es muy complicado, pero si se palpan la clavícula, se pueden llegar a palpar la apófisis coracoides y estaba un poco más adelante que la clavícula. O sea, hay algo de la escápula que es anterior inclusive a la clavícula, ¿sí? Pero eso es otra historia. Entonces, la 9 sería falsa. Y la última. ¿El acromion de la escápula es superior al húmero? Sí, verdadero. Ok, verdadero. De todas esas, ¿alguno de ustedes dice, uy, esa era complicadísima, esta no la sacaba ni en pedo? Digo, lo que a mí me pasa es que vi los videos, teníamos que estudiar lo que mencionaste del programa, de todo el Es que contenido. claro, en los videos decía yo que había que al menos estudiar los 3 huesitos, el músculo deltoide. Claro. O sea, estudiar lo que les dije en los videos. ¿Por qué los hice estudiar solamente esos puntos? La arteria axilar. Leanlo con el tiempo, no es que lo vamos a hablar ahora todo eso. Pero Bueno. usando esas referencias nosotros vamos a ir aplicando las generalidades. Porque si yo les doy generalidades así como sin ni siquiera saber cuál es el húmero o la clavícula, o es como tan abstracto que ustedes no logran aplicarlo. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, si nosotros hablábamos de términos de comparación, ustedes no sabían ni siquiera, yo no sabía que era
no sé. Bueno, el húmero por ahí sí, pero la clavícula y la escápula por ahí no sé, no tienen por qué saberlo ahora, ¿sí? Lo del acromion lo tendrían que saber por lo que estudiaron, pero nadie sabe qué es el acromion, por ejemplo, si no lo estudiaron. Bien, igual de todas formas yo no les dije que lo estudien, yo en los videos les dije que lo vean del Atlas, con solamente haberlo visto del Atlas ya lo sacaban. Bien, ¿alguien tuvo 10 de 10? Levante la manito el que tuvo 10 de 10. Bien, 1. ¿Alguien tuvo 9 de 10? Ok, ahí tuviéramos 4, 5. 8 de 10, 7 de 10, bien. 6 de 10, ahí ya, o sea, todos los que tuvieron menos de 6 de 10 tuvieron menos de un 4. El que tuvo 5 se fue a repechaje por él, ¿sí? Esto no es difícil, pero esto se va sumando, y más contenido, y eso es lo que complica las cosas. Pero, por ejemplo, esto si nosotros lo hacemos siempre, o sea, lo deberían ustedes hacer siempre, de evaluarse para darse cuenta que no es lo mismo leer, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo muy idiota, pero creo que sirve bastante. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda cómo se llama Santiago? ¿Ve todos acá hay un Santiago que tiene el pelo, ¿es azul o verde tu pelo? Que no lo veo. ¿Qué es azul? No, es... Melody. No digas tu nombre. Bueno, todos entendieron que dijo su nombre, ¿cierto, Melody? Pero por ahí, alguno de ustedes no se acordaba su nombre. De hecho, yo le dije Melanie. No sé si se dieron cuenta que en un momento le dije Melanie. Cuando ella dijo su nombre por primera vez, todos nosotros la entendimos cuando lo dijo. Pero yo soy tan gil que después de un rato le dije Melanie. Y probablemente si ella no decía su nombre, ustedes no se acordaban de su nombre. Y ahí tienen un claro ejemplo de que ustedes no tienen que solamente entender las cosas, sino que tienen que saberlas. No es lo mismo que yo lea y entienda que Melody me está diciendo Melody, que es su nombre, que lo entienda cuando me lo dice, que yo lo sepa. Son dos momentos de mi pensamiento totalmente diferentes. Para que ustedes tengan la capacidad que les sirva de forma declarativa, o sea, que yo les diga cómo se llama ella y ustedes me dicen Melody todos, ustedes tienen que tener un proceso distinto al del solamente entender. Esto la gente normalmente no lo habla y no lo entiende nunca, porque inclusive dicen que se aprende, no sé cómo dicen que las cosas se aprenden solo de memoria. Obvio que todo se tiene que aprender de memoria, si no, no tendríamos la capacidad para decir Melody. Ahora, ustedes pueden entender cuando ella dijo su nombre y no saberlo, o pueden entender cuando dijo su nombre y saberlo. Son dos momentos diferentes. De esto vamos a hablar mucho en el introductorio, pero esta es la primera vez que se los estoy diciendo, ¿sí? Es probable que si yo le decía, por ejemplo, a Agustín, ¿cómo se llama esta estructura que está acá? Estoy marcando acá con el mouse, él me va a decir, se va a quedar pensando, y Laura agarra y dice apófisis coracoides. Entonces Agustín va a decir, uy, me recagó porque lo sabía, lo estudié, estaba a punto de decirlo, pero Laura agarró y lo dijo antes que yo. Entonces, quizás Laura se fijó y se macheteó ahí rápido, o quizás Laura realmente lo sabía, o lo estudió última vez, pero Agustín no es que no lo leyó, no es que no lo estudió, no es que no lo entendió, no es que no sabe leer, sí sabe leer, lo entendió, pero lo que pasa es que no tuvo esos dos momentos. Una cosa es entender algo, leer apófisis o proceso coracoides, y otra cosa es saberlo, que al punto de que yo te digo qué es eso y vos me decís apófisis coracoides. Son dos cosas totalmente distintas. Esto lo vamos a ir charlando con el tiempo. Bien, dicho todo esto entonces, pasamos a ver nuevamente esto. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es un concepto, por ahí ustedes lo leen o lo escucharon en algún video o en algún lugar, y no es un concepto tan sencillo, hay complicaciones. Primero, ven este esqueleto que está acá. Para ustedes, el húmero. Ahora, hasta este momento, nosotros hablábamos de posición anatómica de todo el cuerpo. Ahora nos vamos a referenciar en una estructura solamente. ¿Ok? El húmero, en el primer caso, ¿es superior al radio y su cabeza es lateral a la clavícula? El húmero, que es este que está acá, vamos a ver que acá este se ve mejor. El húmero tiene una cabeza que se llama cabeza humeral, ¿sí? Que es esta estructura que articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Se llama cabeza del húmero. Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. ¿El húmero es superior al radio? ¿Cuál es el radio? En este caso, el número 27, este que está acá, ¿sí? Bien. Digo, perdón, ¿le dicen ulna o radio? La una es la del cúbito, el 27 Perdón, estoy hablando no dije del nada, radio. no dije nada. Bien, entonces por eso también puse radio, porque si no se iba a hacer el quilombo. Pero el radio, ¿el húmero es superior al radio en este esqueleto que está acá? Sí. Sí. Para. Si yo les pregunto a ustedes, describime algo del húmero, ¿me podrían decir de que el húmero es superior al radio? Que está acá, levanten la mano los que dicen que sí, así nadie los ve en la grabación. Los que dicen que sí, ahí van 2, o sea que todo el resto dice que no. Bueno, ahí levantaron con una timidez. Ok, entonces, ¿el húmero es superior al radio? Estamos hablando del húmero, ¿es superior al radio? Sí. Por más que acá no veamos que el húmero
es superior al radio, casi como que el radio, que es este huesito que está recontra mal hecho, porque el dedo pulgar lo tiene acá. Bueno, supongamos que este es el radio y este es el número. Acá pareciera que están en la misma altura, entonces no podemos decir que es superior. Pero cuando nosotros describimos algo, no lo describimos a partir de cómo lo vemos, sino a partir de la posición anatómica que nosotros ya entendemos que es así. ¿Se entiende? ¿Se cortó? No, se entiende, Leo. Ok, bien. Entonces, en este caso, ¿el húmero es superior al radio? Sí. ¿Por qué? Porque por más que esté acá, o esté acá, refiriéndome al miembro superior izquierdo o derecho, el húmero siempre va a ser superior al radio. Me quieren hacer una pregunta, porque veo caras de que estás diciendo este chabón. ¿Seguro? Bueno, yo lo entendí. No, o sea, sí. Yo lo entendí, pero leí cualquier cosa, no sé si son por los nervios o qué, pero como que entendí al revés. Está bien, está bien. No pasa nada, no pasa nada. Y dice, y su cabeza es lateral a la clavícula. La cabeza del húmero es lateral a la clavícula. ¿Eso es verdadero o falso? Sí, porque yo no veo esto ni veo esto. Lo que veo es lo que yo sé en posición anatómica. Y por eso es importante entender que la posición anatómica que siempre represento en mi cabeza, en mis descripciones, bien, vamos de nuevo. En el segundo caso, el húmero, que vamos a pensar en este húmero, ¿es superior al radio? Sí. Sí. Y la cabeza del húmero, ¿no? Su cabeza, o sea, siempre hablando del húmero, ¿es lateral a la clavícula? Sí. Pero no me importa cómo esté, porque es lo mismo, se pasa exactamente lo mismo, no me importa cómo esté el esqueleto. Y en este caso, por ejemplo, en el que está acá el húmero, que tendría que estar acá, que no lo vemos, pero no importa, nosotros sabemos que acá está el húmero, y el radio tendría que estar acá. ¿El húmero es superior al radio? En este caso, levanten la mano los que piensan que el húmero, o sea, este que está acá, es superior al radio. Los que no levantaron la mano, recuerden siempre que por más que esté como esté la persona que estoy describiendo, yo tengo que pensar en posición anatómica. Siempre voy a decir que el húmero está superior al radio. Los que no entendieron este concepto, este es el momento de preguntarlo. Yo lo puedo explicar de otra forma, pero si me tienen que hacer una pregunta, a partir de su pregunta lo puedo volver a formular, pero si no, no. Digo, o sea, que por más que nos pongan en un ejemplo, una persona que esté y otra que esté parada y así en tres posiciones, nosotros no tenemos... Uy, se te está recontracortando, Nicole. Bueno, entiendo que lo que vos estás diciendo es que por más que esté parada, sentada, de cabeza la persona como esté, vos siempre vas a saber que el radio es inferior al húmero, o dicho al revés, el húmero... Uy, se derrete la computadora. No digas más nada, no te movas porque está tu computadora, está que está ya, Nicole. Bueno, va de nuevo. Por más que esté acostado de cabeza, como esté la persona, yo no la describo como está, la describo en posición anatómica. Por más que esté así, yo sé, obviamente si vos me decís, acá el radio, pero lío, acá el radio lo veo arriba superior al húmero. Sí, pero yo no describo las cosas así. Nosotros nos ponemos de acuerdo antes y la describimos en posición anatómica. Por eso es importante la posición anatómica. Por eso no nos da lo mismo que la posición anatómica, el pie esté en puntas de pie o esté en paralelo y con los dedos hacia adelante. Porque nos importa saber que este dedo es medial al que está a la izquierda. Se le recontra cortó la señora Nicole, pobre. ¿Alguna otra pregunta? Mica o Made o Caro, que están mirando con una cara de que este loco que me está hablando, ni nada. Sí, entendí. Así Okay, por más muy que... claro. Siempre en posición anatómica, no importa si está parado, sentado, tirando una pelota, o sea, siempre la imagen que vos te tenés que representar para contestar las preguntas es posición anatómica, punto, no hay otra. Para describir anatomía, ustedes siempre tienen como referencia la posición anatómica, siempre. Esto parece que es una tontera, pero es un montón entender esto. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien, vamos a pasar el tema de posición anatómica y vamos a entrar a planos. ¿Tienen alguna otra consulta de posición anatómica, muchachos y muchachas? ¿No? Bien, pasamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de planos o de planimetría, hablamos de planos y de ejes. Yo sé que ustedes en los libros no los encuentran así, divididos en dos grupos, pero lamentablemente... No sé por qué escriben mal, y las cosas no sé, a veces las dividen bien, a veces las dividen mal, y ahora últimamente están dividiendo todo mal. Pero sepan que hay dos tipos de grupos de planos. Uno se llaman planos limitantes, esto lo escribí rapidito, pero creo que se entiende, y otros son planos seccionantes, ¿ok? Nosotros vamos a hablar de estos dos grupos. Normalmente, nosotros en el día a día, normalmente hablamos de los seccionantes, pero tienen que saber que existen unos planos limitantes. No vamos a alcanzar a hablar de los ejes, pero los vamos a nombrar igual brevemente. Cuando hablamos de planos limitantes, vamos a hablar de estos planos. Es como, vamos a pensar, ¿esta persona para ustedes está o no está en posición anatómica? Sí está en posición anatómica. Pero recuerden que nosotros ahora estamos hablando de los planos. Y yo acá les acabé de decir que no sé por qué los libros ponen a las personas, cuando hablan de planimetría,
hay muy pocos libros que tienen a las personas representadas en posición anatómica. De hecho, hasta medio que este brazo está un poco flexionado y apartado del miembro del tronco. Debería estar un poquito más cerquita. Pero supongamos que está en posición anatómica. Cuando hablamos de los planos limitantes, estamos limitando básicamente al cuerpo humano. Vamos a tener un plano superior, que lo vamos a llamar superior, ese es el nombre, pero ustedes quizás lo puedan leer como craneal o cefálico. Todos estos cambios de nombres tienen su porqué, pero ahora no tenemos lo suficiente abanico de conocimiento como para darle un sustento, pero más adelante lo vamos a charlar. Plano inferior es el de abajo, también se le llama plantar o podálico, acá lo escribí mal, es podálico. Plano lateral derecho e izquierdo, o sea, sería el límite lateral derecho o el izquierdo y el derecho. El plano anterior, que sería el que vemos, que sería todo este que está acá, como si fuese una tapita que le ponemos a esta caja, y el plano posterior o dorsal. Lo correcto es que nosotros hablemos de dorsal y de ventral, pero nosotros no hablamos así normalmente en la facultad, hablamos de anterior y posterior. ¿Bien? Bien. ¿Se entendió qué son los planos limitantes? Limitan básicamente el cuerpo humano. Estos los usamos muy poco, casi no se usa. Los que usamos son los siguientes. Esta imagen es de una imagen del Néter, que también yo hago normalmente, para mis alumnos les hago estas imágenes y se las subo a las historias como ustedes lo vieron, y les voy preguntando las cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo veo ayer el nombre de los planos y después veo en una historia que me preguntan y después a los 5 días nuevamente y a los 7 días, eso va quedando. Ustedes tienen que entender que de la única forma que ustedes aprendan el nombre de Melody es repasar el nombre de Melody, porque ustedes cuando lo escucharon ya lo entendieron, no necesitan entenderlo 2 veces. Y acá les voy a decir otra cosa para que entiendan cómo funciona su cabeza. Si alguien sabe de criptomonedas, ok, pero ¿saben de qué hablo cuando hablo de criptomonedas? Sí. Si yo les digo, bueno, ¿saben qué? Les voy a pasar $1000 para que ustedes compren $1000 en criptomonedas. Ustedes, como no tienen ni idea, ¿qué van a hacer? ¿Van a googlear? En realidad no lo van a googlear, van a buscar videos en YouTube, lo obvio, ¿cierto? Y no van a ponerse a transcribir lo que dice cada tipo que habla en videos de YouTube. ¿Por qué digo Gil? Porque ustedes saben que lo de las criptomonedas es recontra nuevo. O sea, hay poca gente que sepa realmente lo que es las criptomonedas. Pero está lleno de videos de YouTube de criptomonedas. Así pasa lo mismo en todo orden de cosas. ¿Por qué digo Gil? Porque todo el que habla de lo que no sabe es un poquito Gil, porque no da, si no sabes, ¿para qué hablas? Pero volviendo al tema, en este caso, ustedes verían muchos videos de YouTube y no se pondrían a escribir cada cosita de lo que dice el video. Ustedes tendrían el panorama general, ¿cierto? Y después, con el uso, y cuando vayan a depositar los $1000, en ese uso y en ese repaso de cada una de las cositas que ustedes van a ir viendo, va quedando los conceptos. En esto pasa lo mismo. Hoy justo veía un tipo que hablaba como que anatomía se estudia dibujando. Y no sé si ustedes vieron las experiencias de mis alumnos del año pasado y del anterior. Sí, un poco. Bueno, no sé si yo creo que ya algún par ya tuvieron que haber dicho que escucharon que dibujo no, de última pintar, pero dibujo loco, o sea, no puedes decirle a alguien que dibuje en anatomía, al menos que solamente tenga que aprenderse los huesos en un año. Pero bueno, en fin, ¿por qué digo esto? Porque ustedes tienen que tener mucho cuidado con la información que, así como si tuviesen que agarrar $1000 e invertirlos en criptomonedas más encima, no es su plata, ustedes tienen que informarse bien, porque no tienen esa plata, es de otra persona. Bueno, acá lo mismo, tienen que ser ultra cuidadosos, porque no todos ven las mismas cosas como nosotros. Bien, primera cosa. Segunda cosa, por eso es importante lo de la flashcard, porque ustedes en el repaso van a ir aprendiendo cada cosita con cada uno de sus nombres. Volvemos a los planos. Cuando hablamos de planos seccionantes, eso es lo que quería decir. No sirve de que ustedes ahora se pongan a escribir lo que yo estoy diciendo, letrita por letrita. Ustedes se quedan con el concepto y si hay alguna que otra palabra que ustedes consideren que quieren repasar más adelante, eso lo escriben. Por ejemplo, no sé, si acá no hubiese escrito plano seccionante y lo estaría diciendo, y ustedes no se acuerdan que me preguntarían, Lío, ¿cuáles eran los 2 grupos de los planos? Ah, buenísimo. Porque se lo escriben y ya saben que lo tienen que ir a buscar al libro. ¿Me explico? Pero no tienen que transcribir todo. Transcribir todo un video es lo mismo que cuando subrayan todo el libro. Así bueno, por ahí ustedes subrayaban todo el libro en el CBC, pero yo creo que se dieron cuenta que eso no sirve. No sirve. Y hay gente que se recibe de la facultad y sigue subrayando todo el libro. Y de hecho es natural, porque eso es una cosa que siempre se hizo y siempre se sigue haciendo, pero eso no sirve. Bien, dicho esto, los planos seccionantes tenemos en principio 3, que son grandes. Unos se llaman coronales, otros sagitales y otros horizontales.
Esto, ¿ustedes lo tendrían que escribir? No, lo tienen que entender simplemente. Después con el tiempo van a ponerle el nombre que corresponde, pero no se lo tienen que aprender de memoria, ¿sí? Ahora simplemente entiendan las diferencias. Un plano, básicamente, por ejemplo, este rojito que está acá, es una superficie bidimensional. ¿Qué significa que sea bidimensional, Laura? ¿Se te ocurre algo? Tiene 2 secciones, digamos. Laura. 2 dimensiones. Laura, Caro. Perdón. Me embobé para prender el micrófono. Sí, como dos ejes, ¿no? Que se unen dos ejes. Muy bien, está bien. O sea que si es un plano, yo puedo hacer algún dibujo, una imagen, teniendo en cuenta siempre 2 ejes. No va a haber algo que vaya a sobrepasar sobre este plano, porque eso sería un tercer plano, ¿se entiende? Una tercera dimensión. Conclusión, todos los planos son bidimensionales. ¿Qué significa que sean bidimensionales? Que van a tener un X y un Y. En principio nuestra cabeza de matemática es eso, es un plano. Es como la pantalla que ustedes están viendo ahora. Si le agregamos una tercera dimensión, un tercer eje, saldría de la pantalla hacia nosotros. Conclusión, nosotros, ustedes y yo, somos estructuras tridimensionales o bidimensionales. Tridimensionales. Tridimensionales, primera conclusión. Los planos no son tridimensionales, son bidimensionales. Y los planos seccionantes no limitan al cuerpo, sino que, como su nombre lo dice, seccionan al cuerpo. O sea que van a pasar por entre el cuerpo. No es que lo limitan, lo cortan, lo seccionan. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son estos 3 planos? Son 3 en principio, son 3 tipos. Unos que se llaman coronales, que en este caso lo vemos que sería el que está marcándose con el número 1. Otros que son los sagitales, que son los que se vean acá como el número 3. Los otros son los planos horizontales, que sería en este caso el número 2. Ahora yo les pregunto, esta persona que está atravesada por 3 planos seccionantes, ¿está en posición anatómica? Recontra no. Si tiene las piernas más abiertas que las manos, tiene más abiertas las piernas que las manos. Supuestamente tiene que estar los miembros inferiores juntos, o no dijimos que eran los pies juntos. Bueno, otra era en conclusión. ¿El Netter se equivocó? No. Lo que pasa es que el Netter acá está explicando los planos, no está explicando la posición anatómica. Bien. Esta estructura es básicamente lo que estamos diciendo, que tenemos 3 planos que nos van a hacer a nosotros las 3 dimensiones que tienen todos los cuerpos que están en nuestra realidad. Estos 3 planos, en principio, los vamos a llamar, cuando cortan al cuerpo, son seccionantes. Pero estos 3 planos yo los puedo aplicar a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque acabamos de entender de que cualquier estructura en nuestra realidad tiene 3 dimensiones. Hay una cuarta dimensión que supuestamente es el tiempo, pero en esa no nos vamos a meter ahora. Pero sí, serían 3 dimensiones. Por ejemplo, si yo agarro mi celular tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión, una segunda y una tercera dimensión. Vamos a empezar ahora a hablar del plano, que es el primero que está acá, que es el plano coronal. A este plano nosotros lo llamamos coronal o frontal. Da lo mismo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería, acá igual ya se los escribí, pero cuál sería la definición? Primero es un plano vertical. Es lo mismo, ¿qué significa que decimos cuando decimos vertical? No es ponerse de cabeza y hacerla vertical. ¿Qué significa que es vertical? Yo tampoco sabía, pero en algún momento, cuando te dicen vertical, ¿a qué se les viene a la cabeza? Que va de arriba hacia abajo. Muy bien, vertical, ¿sí? Que va así, ¿sí o no? Vertical, bien. Entonces, primera cosa, son planos dispuestos verticalmente. ¿Y por qué hablamos de planos? Porque son varios, no es uno, son varios planos. ¿Cuántos planos? Cuantos yo quiera. Esta persona, que esta es una imagen de un atlas que se llama Sobota, ¿está en posición anatómica? No está en posición anatómica. Pero esta es la representación de un plano coronal, que tiene sentido vertical, como dice acá, es vertical, va de un lado hacia el otro lado, y vean que tenemos 2 ejes. Un eje que es así, que se llama longitudinal, que no lo vamos a ver ahora, y un eje que es así, que se llama transversal o lateral-lateral, que lo vamos a ver más adelante. Pero primero podemos decir que son varios planos. O sea que si yo llevo este plano hacia adelante, o lo puedo llevar hacia atrás. No es que yo tengo, así como teníamos posición anatómica, que pasa por una estructura específica. Pero en principio se pensó a partir de una sutura que hay en el cráneo que se llama sutura coronal. Pero eso no nos importa ahora, lo vamos a ver más adelante. Conclusión, hay múltiples planos coronales. ¿Cuántos? Cuantos ustedes quieran. ¿Por qué es importante entender el plano coronal? Porque este plano nos va a separar o a dividir al cuerpo en 2 partes. Acá dice 2 partes, no 2 partes iguales. Sí, no es lo mismo. Bien. Y ojo con estas cositas, porque estas cositas importan. Me dicen, el plano coronal me divide en 2 partes del cuerpo. Sí, pero 2 partes asimétricas. Porque yo no tengo lo mismo que tengo delante de mi cuerpo que la parte de atrás. Y tampoco lo puedo dividir en mitad, anterior o posterior, porque no son 2 mitades, o sea, 2 mitades como si fuese la mitad para un lado y la mitad para el otro, no es 50 y 50, es 2 partes, o sea, yo lo puedo desplazar hacia adelante y siempre son 2 partes, o lo puedo desplazar hacia atrás y siempre son 2 partes. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo?
Y siempre es el mismo plano, plano coronal. Perfecto. Y cuando yo tengo una parte que me queda delante, la voy a denominar parte anterior, y lo que sea detrás lo voy a denominar parte posterior. Bien. ¿Alguna consulta de este plano? ¿Este plano cuál sería? Sería el plano, los planos sagitales. Y acá hay un problema. Como nosotros en los libros por ahí a veces esto lo pasa muy rápido, no se entiende bien el porqué. El plano sagital tiene dos subplanos, o podemos hablar de dos subplanos dentro de los planos sagitales. Uno se llama plano sagital mediano sagital, que es al que nosotros llamamos siempre sagital, y otro es el plano sagital paramediano. Va de nuevo. Cuando ustedes les dicen plano sagital, se están refiriendo normalmente a este plano sagital mediano. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo yo sé que son planos sagitales? Porque son planos verticales, o sea, van en este sentido, de arriba hacia abajo, y están orientados, en este caso, de anterior hacia posterior, no de un lado hacia el otro como el coronal, sino que son verticales igual que el coronal, pero no de un lado hacia otro, sino de anterior hacia posterior. La diferencia es que tenemos dos tipos de planos sagitales. Uno es el plano sagital mediano, que pasa justo en la mitad, y entonces como pasa en la mitad, vamos a decir que es un plano sagital central o medio, que va a pasar justo por un eje longitudinal del cuerpo, vean que yo acá estoy hablando del longitudinal del cuerpo, y va a dividir al cuerpo en dos mitades, una derecha y otra izquierda. Y les puse acá simétricas. ¿Se entendió la diferencia? O sea que, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos planos sagitales medianos hay? Y solamente puede haber uno. ¿Por qué? Porque pasa justo en la mitad, 50 y 50 por un lado. Bien. El otro también es un plano sagital, pero se llama plano sagital paramediano. Cuando ustedes le agregan la palabra para a una segunda palabra, ¿qué significa para? Porque es paralelo, ¿no? Porque es paralelo, una, y porque está al ladito, cercano de, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, pero todo lo que es para siempre es cercano de. Obviamente es paralelo, porque estos planos, si son todos el mismo, tienen que ser paralelos. El paramediano es lo que nosotros llamamos parasagital, o sea que si yo hago el mismo plano sagital, o sea, vertical en sentido antero-posterior, pero me empiezo a correr hacia la derecha o hacia la izquierda, a esos los voy a llamar paramedianos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nunca le decimos paramediano y nunca le decimos sagital mediano. Al que pase en el centro, normalmente ustedes van a escuchar que se le dice sagital, simplemente. La persona que dice sagital no es que no sepa que existen más sagitales, sino que se entiende que se está refiriendo al sagital mediano, al que pasa justo por la mitad. Y ustedes van a escuchar también que habla de un parasagital. No es que no sepa que el parasagital puede ser un sagital también, sino que se refiere al paramediano, o sea, al que está paralelo a la línea media. Si yo encuentro un plano que está pasando a la altura del hombro, va a ser paramediano, pero van a escuchar ustedes que se habla de parasagital. Cuando está justo en la línea media, van a escuchar ustedes que dicen sagital. ¿A quién se refiere? Al sagital mediano. Acá lo tienen escrito igual. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Seguros? Esto ya lo dijimos, dos partes. Bueno, y vean que acá yo les puse dos mitades, una parte derecha y otra izquierda, el que pasa justo en la parte media del cuerpo. Pero cuando hablamos de paramediano, hablamos de dos partes, una medial y otra lateral. ¿Por qué? Porque si pasa a la altura del hombro, por ejemplo, va a haber algo que es medial y algo que es lateral. Hablamos de medial cuando está cercana a la línea media del cuerpo y hablamos de lateral cuando está lejos de la línea media del cuerpo. ¿Y qué cosa está justo en la línea del cuerpo? El plano sagital mediano, o sea, el plano sagital. Esto que acabo de decir es un quilombo, ¿pero por qué? Porque les tengo que decir que se usan estas dos palabras, normalmente, y no sagital mediano con sagital, lamentablemente es así. Pasamos entonces al último plano, que sería el plano horizontal, que también tiene su complicación. El plano horizontal, vean que no es vertical, acá tiene que estar, acá está, son planos horizontales, o sea que no está de esta forma, sino que está de esta forma, una forma transversal. Entonces por eso a este horizontal se le suele decir también plano transversal, o planos axiales. ¿Me siguen? Esto después ustedes lo tienen que aprender, pero no se lo tienen que aprender de memoria. Simplemente estamos entendiendo que pasamos de tres cosas, ahora estamos desglosando cada uno para entender cada uno por separado. Bien. Primera conclusión entonces, este es un plano horizontal, sí señor, y este que está acá también es horizontal, sí señor. Son dos planos horizontales iguales, sí señor. O sea, yo veo los mismos ejes, sí señor, es horizontal, en sentido horizontal, sí, y son perpendiculares a los planos verticales. ¿Saben lo que es perpendicular? ¿Que forma un ángulo de 90 grados? Bien, o sea que si volvemos a lo anterior, nos damos cuenta que este plano, que atraviesa de forma transversal, o sea, este es el plano horizontal, es perpendicular a los otros dos planos, al coronal y al sagital. Perfecto. También son varios, son múltiples, y los puedo ir pasando de arriba hacia abajo. Y me va a dividir al cuerpo en una parte superior y en otra inferior. Son dos partes nuevamente, no es que es dos mitades.
O sea, yo tengo este plano y digo que esto es superior y que esto es inferior. Y si tengo este plano que también es sagital, digo que esto es superior en comparación de esto que es inferior. Bien. Esto lo vamos a ir explicando más adelante también. De acá creo que ya se los dije todos. Obviamente son asimétricas. Y por último, hay dos particularidades de los planos horizontales. La primera particularidad es que los planos horizontales, a veces nosotros hablamos como planos transversos. Una cosita. Antes de hablar del transverso, vamos a hablar del oblicuo. Existen planos como este, que es un plano oblicuo. ¿Cuál es la diferencia de este plano con el resto? Que este plano no es un plano ortogonal, o sea que no es perpendicular al resto, a los otros. ¿Ven que es oblicuo? Este juega en otra área, o sea, no lo vamos a usar tanto. Simplemente tenemos que saber la existencia de que existen planos oblicuos. Si es un plano oblicuo, existen también ejes oblicuos, pero esto lo tenemos como aparte. Lo que sí me importa es que entiendan esto. ¿Cómo vienen de sueño? Ahí vamos. ¿Alguien leyó esto en el libro? ¿Vio algún video de esto en su casa antes de los planos? Y tu apunte. Ok. Bueno, algo que no sea amigo, digamos, alguien que le suena raro esto, muy distinto a lo que vieron, el manualcito ese de generalidades que les hice. ¿Por qué no le digo apunte al manual ese? Porque es más largo que lo que dice el libro, por eso no le digo apunte, el apunte suele ser más corto. Pero bueno, pasando al otro tema, planos transversos. ¿Cuál es la diferencia de un plano transverso a un plano horizontal? Que el plano transverso es perpendicular a un eje longitudinal. Entonces, lío, cuando me dicen plano transverso, ¿puede ser horizontal? Sí, puede ser plano horizontal, le pueden decir axial o le pueden decir transverso, pero ustedes tienen que saber que a veces nosotros podemos agarrar solamente una estructura y decir es un plano transverso a esa estructura. Por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante con huesos, pero sepan que los planos transversos son transversos por definición porque son perpendiculares al eje longitudinal de la estructura que estoy definiendo. ¿Ven todos mi celular? Acá. ¿Ven mi celular, cierto? ¿Cuál sería el eje longitudinal de mi celular? Este, porque es el mayor, ¿sí o no? No es que estamos hablando de posición anatómica o plano. O sea, si yo les digo cuál es el eje longitudinal de una estructura, es esta, la más larga, ¿o no? Y si yo les digo el plano transverso, ¿cuál sería de mi celular? Y el que corta perpendicularmente al eje mayor de la estructura. Entonces, a veces, el eje mayor del cuerpo es el mismo que de la estructura, pero no quiere decir lo mismo. Lo digo de otra forma. Si yo quiero pensar en los huesos del pie que están hacia nosotros, el eje mayor de los huesos del pie no es en este sentido, sino que es hacia nosotros. Entonces, el plano transverso de los huesos del pie va a ser un plano coronal. Pero si pensamos en el cuerpo, como en el cuerpo el eje longitudinal va en este sentido, el plano transverso es el mismo que el plano horizontal. Y ven que acá directamente, esto es un libro, no es muy buen libro este Harold, pero le dice plano transverso, porque se equivocan, se entiende mal. Cuando hablamos de plano transverso, estamos hablando de que estamos cortando una estructura perpendicular al eje longitudinal de esa estructura. Entonces, conclusión, casi siempre el plano transverso es lo mismo que decir plano horizontal, pero casi siempre, porque cuando el eje mayor de lo que estoy hablando no es el mismo que el eje mayor del cuerpo, entonces ahí las cosas cambian. ¿Se entendió lo que acabo de decir o lo explico de otra forma? Bueno, por ejemplo, ¿no? Este dedito que está acá, ven que este hueso, para ustedes, este hueso, el eje longitudinal vendría a ser el mayor de la estructura. Va de nuevo. Si yo les pregunto, ¿cuál es el eje longitudinal del cuerpo? Y el eje longitudinal, aunque no vimos ejes, intuitivamente nosotros sabemos que el eje va en este sentido, ¿sí? Va de la parte cefálica hacia la parte podálica, ¿sí? O sea, va desde la cabeza hasta el pie, ¿cierto? Ese sería el eje longitudinal del cuerpo. Si yo les digo a ustedes cuál es el plano transverso, y el plano transverso es el que corta perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo, ¿sí? Bien. Ahora, si yo hablo de una estructura del cuerpo, no del cuerpo, ya no hablo más del cuerpo, y hablo de este hueso, para ustedes, el eje longitudinal de este hueso, que no me importa que sepan que es el metatarso, no importa, es el hueso 1. El eje longitudinal de este hueso, ¿cuál sería? Y el eje longitudinal del hueso sería el eje mayor, sería en este trayecto. Y si yo les digo cuál es el plano transverso de este hueso, no del cuerpo, sino de este hueso, y el plano tendría que ser así. Entonces no coincide en este caso el plano transverso del cuerpo con el plano transverso de ese hueso. Pero ¿qué pasa si yo pienso en el húmero? ¿Cuál es el eje longitudinal del húmero? Y en este sentido, el mismo que el cuerpo. Entonces el plano transverso coincide en ese caso que el plano horizontal y que el plano transverso del cuerpo. Entonces, ¿es lo mismo? No, pero casi siempre es lo mismo. Por eso en este caso se equivocó. Acá el libro está mal, pero se entiende que no está tan mal porque en la mayoría de los casos es así. ¿Me explico? Bien. ¿Para qué sirve esto de los planos, Lío? Para esto, cuando hablamos de planos axiales vamos a describir estas estructuras, no sé si se alcanzan a ver, acá está el cerebro, la cara,
Vamos a ver un montón de estructuras y vamos a describirlas más adelante. Estos son planos seccionantes, siempre estamos hablando de los planos seccionantes. En este caso es sagital, perdón, es el plano coronal, frontal, plano axial o horizontal, o plano sagital. ¿Qué sería? Sagital, coronal o Coronal. coronal, ¿Cuál? sagital, ¿sí? En este caso es un plano sagital, ¿bien? El corte es un plano sagital. Ahora van a entender por qué. Es así, ¿bien? En este caso es un corte a la altura de la rodilla, ¿bien? Y Coronal. este corte sería un corte coronal. Y el otro es un corte horizontal o transversal o axial, como lo quieran decir. Bien, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. Ustedes ahora van a votar para ustedes. ¿Cuál de los siguientes no es un plano vertical? De lo que se acuerden, ¿eh? ¿Cuál de los siguientes no es un plano vertical? ¿Estamos? ¿Cómo se hace para votar? Tenés que, en el Zoom te da la opción para votar. Votación, tiene que estar por ahí. ¿Estamos? Faltan. Bien, yo les voy diciendo el porcentaje. El 7% votó A, el 38% de ustedes votó B, el 31% votó C y el 25% de ustedes votó D. ¿Sí? ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál de los siguientes no es un plano vertical? ¿El plano coronal es vertical? Sí, señor, era vertical. Sí. ¿El plano superior es vertical? No, ¿El plano coronal, bueno, el plano superior es vertical? No. ¿Era qué? horizontal. Era horizontal o transversal, como lo quieran decir. ¿Y este plano lateral derecho era vertical? Sí, señor. ¿Plano sagital era vertical? Sí, señor. Sí, o sea que la correcta acá sería la B. Yo acá les agrego esto porque siempre los choice los tienen que ir clasificando. Yo acá le puse L1. Siempre cuando yo hable de L1 significa locomotor. 1 significa primer trabajo práctico, ¿ok? Para que lo entiendan. Bien, pasamos a la siguiente. En este caso, vamos a votar nuevamente, vamos a reiniciar esa votación, ahí va. ¿Qué grupo de planos marcan los límites del cuerpo humano? ¿Finalizamos? ¿Sí? Bien. Nadie puso la A, posición, bueno, bien, nadie puso la A. Se me acabaron las opciones, así que bien. B, el 7% puso la B. ¿Qué grupo de planos marcan los límites del cuerpo humano? Planos y ejes no marcan los límites. De hecho, se llaman planos limitantes los que marcaban los límites del cuerpo. Y hay gente que puso la D, que serían los planos seccionantes, que serían los que seccionan. Bien, se están dando cuenta que no, o sea, yo entiendo que es la primera vez que lo vemos, pero dense ustedes cuenta que hasta este momento no había más preguntas. Entonces, o hay dos problemas. O nos damos cuenta que esto nos pasa, o ya está, ya tuvimos la clase, ya entendí todo y ahora voy al parcial y rindo. No, no es así. ¿Sí? Siempre tienen que tener un proceso de evaluación previa o posterior a lo que ustedes estudiaron. Por eso para mí es importante, o lo que yo hablo con mis alumnos, de hacerles siempre preguntas en las historias de Instagram. Porque así ustedes se dan cuenta en qué se están equivocando. ¿Ok? No quiere decir que ustedes no entendieron, sino que esto pone luz en lo que ustedes tienen que repasar o volver a ver, o memorizar, o ver la forma de fijarlo en su cabeza. Pasamos a la siguiente. Vamos a relanzar esto, finalizamos votación y lo relanzamos. Relanzar votación. Ahí va. ¿Cuál de los siguientes no es un plano seccionante? Lo importante de esto es que ustedes se den cuenta que primero que es bueno equivocarse. Lo malo es cuando piensan que ya vieron, no, sí, planimetría, tuve una clase con Lío de 45 minutos y ya lo sé todo. No es así, porque si no, no se deberían equivocar en ninguna. Lo importante es que se den cuenta qué cosas, qué huequitos tienen o qué no entendieron bien y qué tienen que repasar. Listo, ¿finalizamos? Entonces, acá votaron. ¿Cuál de los siguientes no es un plano seccionante? Nadie puso A. Plano sagital mediano no es un plano seccionante. Ese era seccionante. Plano sagital paramediano también era seccionante. Plano inferior, este no es seccionante, este era de los limitantes, ¿sí? Y plano horizontal, o sea, el axial, también este era seccionante. O sea que la correcta era la C. El 60% en este caso la puso bien. Pero hubo gente que puso B y hubo gente que puso D. Vamos con la siguiente. Creo que esta era la última o falta una. Esta creo que es la última. Para finalizar, vamos con esta. Relanzar votación. Los planos horizontales. Estas son las preguntas que uno se espera en un examen. Un texto no tan largo, tienen que saber y ahí con lo que saben responden. No me aparece para votar. O ya lo cerraste. A ver. No está. Ahí está, ahí me apareció. Yo lo pongo anónimo, yo no sé lo que están votando, así que voten tranqui. Les veo las caras nomás. ¿Listo? Bien. Voten los que faltan. Ahí está. Entonces, primero, los planos horizontales. ¿Dividen el cuerpo en dos mitades? No. O sea que ya está, la corto ahí. ¿Dividen el cuerpo? O sea, el plano horizontal era el que iba así en el cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que eran varios. Bien, es un seccionante. Dividen, por eso que diga dividen, ya está, cualquiera de estas cuatro puede ser. Dividen el cuerpo en dos partes. Una
Bueno, acá lo escribí, falta una coma o algo, lo escribí mal acá yo. Dos partes, una parte superior y otra inferior, asimétricas, y esta me parece que es más correcta. Divide el cuerpo en dos partes, sí, una parte anterior, no, este ya está. ¿De quién me está hablando este C? Coronal. Plano Del coronal. coronal o frontal, muy bien. Dividen el cuerpo en dos partes, una parte anterior y otra posterior, simétricas, y no hay ningún plano que sea así. ¿Sí? O sea, conclusión es la B. ¿Sí? Hubo 7% puso C y 7% puso D. Perfecto. Conclusión. Si yo les hago, alguien las tuvo, levante la mano el que las tuvo todas correctas. Bien, si yo les hago esta pregunta en una semana y ustedes no repasan este tema, las pusieron todas correctas, seguramente, los que pusieron todas correctas seguramente tengan por lo menos un error. Y ustedes digan, uy, pero si esto lo vi lío. Y porque lo tienen que repasar. Tienen que darse cuenta que si ustedes no repasan el contenido, por más que todos sepamos que Melody se llama Melody, si nosotros nos quedamos encerrados en el ascensor con Melody y la vemos ahí todo el pelo pintado, no nos vamos a acordar cómo se llamaba. Nos vamos a esta chica con la que estábamos en el Zoom, pero no se van a, ni ahí que se van a acordar que se llama Melody. ¿Por qué? Porque no lo repasaron más su nombre. Pasa lo mismo con esto, ¿ok? Bien. Después vamos a hablar más sobre el repaso. Agustín, recién me acordé de lo que me preguntaste, chaval, no te respondí nunca. Agustín me preguntó algo de los videos que yo le subí sobre el sistema de estudio. Yo entiendo que no sea tan intuitivo cómo aplicarlo ahora, pero con el tiempo, mi idea es que en el introductorio nosotros vayamos aplicando cada cosa. Esta primera parte de planimetría, ejes y posición anatómica es muy abstracta, pero cuando entremos a hablar de huesos, de arterias, de nervios, ahí ya vamos a empezar a entrar como en terreno, ¿ok? Así que hasta 2 clases más todavía sigue siendo un poquito abstracto. Y para terminar, vamos a hacer una cosa. Ustedes me dicen, bueno, pero Lío, ¿esto cómo se toma, lo de la posición anatómica? A ustedes les van a pasar un hueso, esto es lo que se hace al 50%, como mínimo al 50%, les van a pasar un hueso y les van a decir, Lío, Lío no, les van a decir ustedes, este hueso, ponerlo en posición anatómica. Entonces ustedes van a decir, bueno, este es un hueso húmero, se llama húmero, y en posición anatómica, ¿cómo iría para ustedes esto? Entonces ahora vamos a pensar según los planos seccionantes, ¿cómo se piensa esto? ¿Cómo se creen? ¿Alguien escuchó hablar de esto? ¿Cómo se hace? ¿Tienen idea de cómo se hace esto? Para ustedes. La referencia del hueso, por ejemplo, el tubérculo mayor y eso. Bueno, por ejemplo, primero tenemos que saber qué hueso es, ¿sí? Primero sabemos qué es el húmero. Después de que sabemos qué es el húmero, vamos a decir, por ejemplo, esta estructura que está acá, que dijimos que era la cabeza del húmero. ¿Se acuerdan? La cabeza del húmero, ¿era superior o inferior? ¿Cómo iba en el cuerpo? ¿O iba lateral o medial o hacia posterior? ¿Cómo iba? Superior. Superior. Ok, alguien dijo inferior. La cabeza era superior, ¿sí? Pero nosotros no sabemos si es así superior o es así superior, o mira hacia acá. ¿Hacia dónde queda mirando esa cabeza? ¿Hacia medial o hacia lateral? Hacia Hacia medial. medial. O sea que puede ser así y esto es medial, o puede ser así y esto es medial, ¿cierto? Está superior y esto es medial, o sea que puede ser un número izquierdo o un número derecho, ¿sí o no? ¿Cuál es el otro parámetro en nuestras 3 dimensiones que nos importa para saber si esta es derecho o izquierdo? Intuitivamente dijimos algo superior, dijimos algo medial, ¿qué más nos faltaría? La parte inferior. Si esto es superior, entonces esto es inferior. ¿Cómo descarto si esto va así o va así en el cuerpo? O sea, yo quiero saber si el número es derecho o izquierdo. Dependiendo de la articulación que tenga hacia lateral o medial. No. Estamos solamente con el hueso. Volvemos a la primera cosa que dijimos en la primera diapo de planos. Yo les dije que todas las estructuras de nuestro cuerpo tienen 3 dimensiones, ¿se acuerdan? Y que para eso nosotros solemos usar planos, para poder orientarnos. Entonces, cuando a mí me pasan una estructura que es par, o sea que tengo 2, y yo tengo que definir cómo va en el cuerpo, y si es derecho o es izquierdo, o sea, esto no lo voy a hacer con el cráneo, ni con las vértebras, porque no son pares, o sea, solamente están en la línea media del cuerpo, aunque lo podríamos hacer también, pero en principio vamos a hacer el ejemplo con las pares, o sea, yo puedo saber si esto es un número derecho o izquierdo, sí. Bien, ¿cómo? Y teniendo en mente las 3 dimensiones que tengo en cualquier estructura. Entonces, normalmente lo que uno hace es pensar en los 3 planos. ¿Qué 3 planos, Lío? Pienso en el coronal, pienso en el horizontal, y para último dejo el plano sagital o parasagital. ¿Se acuerdan? Si yo hiciera un corte con respecto a un plano horizontal, la cabeza del húmero, ¿queda arriba o queda abajo? O sea, ¿el húmero va arriba o va abajo? Va para arriba. Eso es lo que ustedes intuitivamente me dijeron. Pero ahora estamos usando los planos. ¿Se entiende? No lo estamos diciendo, pero lo estamos haciendo igual. Si esto es hacia arriba, puede ser así, pero siempre queda hacia arriba. Bien. ¿Cuál era el otro plano que vamos a usar? El horizontal.
Fue el que usamos recién, el que vamos a usar ahora como segundo parámetro. Tenemos que usar los 3 planos. Y el sagital o parasagital, los planos sagitales los vamos a dejar al final. Siempre al final con el sagital. ¿Cuál sería el otro plano? El coronal, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Si yo hago un plano, a ver, vamos a pintarlo así rapidito para que se entienda. Si yo hago un plano en este sentido, vamos a decir que este es el plano, ese sería lo vieron, ¿no? Acá voy a hacer un plano horizontal, donde la cabeza siempre queda superior. El problema es que yo, si con eso no solamente, como es una estructura en 3 dimensiones, yo no sé si es superior y me mira hacia mí, o es superior y mira hacia acá, o hacia atrás, o cómo es. Sí, siempre está superior, pero yo no sé cómo es esto. Entonces uso el otro plano. ¿Cómo se llama el otro plano? El coronal. Con respecto al plano coronal, la cabeza, ¿hacia dónde mira? ¿Hacia posterior o hacia anterior? Supongamos que lo vemos desde arriba, y ahora este plano es el plano coronal. Y esto tendría que mirar un poquito hacia posterior, ¿sí? De hecho, ¿alguien sabe cómo se llama esta fosita que está acá? ¿Que ven que es diferente a estas 2 fositas que están acá? ¿O alguien sabe cómo se llama este tubérculo que está acá? Y este tubérculo que está acá. Tubérculo menor y mayor. Y el otro mayor, sí. Bien, entonces, el tubérculo menor es anterior. Si yo hiciera un corte coronal, el tubérculo queda anterior y el tubérculo mayor queda posterior, junto a la cabeza. Entonces ya no puede ser así. La cabeza siempre es superior, pero ya no puede ser así. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque acabamos de decir que el tubérculo menor queda hacia anterior, o sea, tiene que ser de este lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y si hiciera un corte sagital, o parasagital, o paramediano, la cabeza siempre va a mirar hacia medial. Por lo tanto, este húmero es un húmero izquierdo. ¿Por qué? Porque yo digo que esto, siempre la posición anatómica que tengo en mi cuerpo la tengo que trasladar a este hueso. Vamos de nuevo. Los maté, ¿no? Les terminé de exprimir la cabeza. Vamos con otro hueso, el esternón, ¿sí? Nosotros no sabemos nada del esternón, y está bien, no se lo tienen que saber ahora. Pero por eso les decía que es importante que sepan, o la escápula, que algunos de ustedes ya lo estudiaron. Esta escápula ya sabemos que es izquierda, ¿cierto? Porque la estamos viendo, pero la vamos a aislar de todos lados. ¿Esta escápula podría ser derecha? No. ¿Por qué, Lío? Porque esta estructura que es la apófisis coracoides, si yo la veo desde arriba y hago un corte coronal, es anterior a esta estructura que es la espina. Si yo hago un corte horizontal, la apófisis coracoides es superior al ángulo inferior de la escápula. Y si yo hago un corte en este sentido parasagital, la cavidad glenoidea es lateral a el borde medial. Entonces yo por eso sé que es izquierdo. ¿Se entendió o lo hacemos con otro huesito? Sí, se entendió ahora. Ok, entonces uso los planos para ordenarme, y siempre cuando son simétricos puede ser derecho o izquierdo, dejo el plano sagital o parasagital para descartar si es derecho o izquierdo. La posición anatómica de esta estructura es esta, por lo que acabo de decir. No puede ser esta, porque acá así no va en el cuerpo. En la posición anatómica va en este sentido. Ese hueso va así, y este hueso es un hueso izquierdo, es una escápula izquierda. Ya que ustedes vieron los 3 huesos, terminemos con la clavícula, que este hueso es uno de los más difíciles para poner en posición anatómica. Supongamos que yo lo veo así, y me dicen, lo tengo encima de la mesa, poner en posición anatómica. Bien, la posición anatómica es esta. ¿Por qué? Porque este tubérculo es lateral, o sea que vamos a hacerlo bien. Si yo veo la escápula de todos lados, la veo, no sé si es derecha, izquierda, bueno, a ver, ¿cómo sería esto? Si con respecto a un plano, ¿con cuál plano quieren empezar? Tengo que saber si derecha o izquierda. Un plano sagital, dijimos que el plano sagital lo dejamos al último para que no se nos complique. Horizontal. Bien, el horizontal. Si en un plano horizontal, este tubérculo, ¿alguien se acuerda cómo se llama este tubérculo? ¿Ninguno? ¿O algo de esta cara que está acá que se llama cara inferior? Ese surco que está ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese tubérculo, vamos a decir... Hay un surco que se llama surco subclavio. Así que este surco no lo veo desde arriba. No importa ese surco, pero acá hay un tubérculo que es que acá se nota. Ese tubérculo es inferior. O sea que si yo hago en un plano horizontal, el tubérculo queda hacia abajo. O sea que no puede ir así en el cuerpo, o puede ir así, pero no puede ir ni así ni de la otra forma mirando hacia arriba. Siempre tiene que mirar hacia abajo. ¿Se entiende? Porque siempre es inferior. Bien, ese tubérculo además está asociado al extremo lateral, no al extremo medial. O sea que en el cuerpo no va a ir así, sino que va a ir así, hacia lateral. ¿Cuál es el otro que me faltaba? Ya tengo lateral, tengo inferior, y ahora me falta anterior y posterior. Por eso les vuelvo a decir, este es el hueso más difícil, pero esa concavidad asociada a este extremo, que es el extremo, va a ser anterior, y esta concavidad asociada al extremo external va a ser posterior. Vuelvo a repetir, este es el hueso más difícil, si no era un buen ejemplo. El de la escápula y el número sí estaba bien. Pero este sería entonces una escápula derecha. Pero se entendió como hice
y nuevamente apliqué los 3 planos para encontrar parámetros para que me ayude a hacer derecho y izquierdo. Esto que acabo de decir es la primera pregunta para el 50% de las personas que rinden locomotor, en cualquiera de las 3 cátedras. Les pasan un hueso, les dicen qué hueso es, no les dicen, les preguntan qué hueso es, lo tienen que clasificar y después lo tienen que poner en posición anatómica y decir si es derecho o izquierdo, en caso de que sea un hueso par. ¿Sí? Bueno, esto que acabamos de hacer sería la aplicación de cosas que ustedes en este momento no tienen que saber, pero yo se los digo para que entiendan por qué es importante entender lo de los planos. Bueno, muchachos, ¿alguna consulta? ¿No? Yo, Bueno, una pregunta. sí. ¿Cómo me puedo, no entendí muy bien cómo anotarme en el Notion o cómo inscribirme ahí? No, el Notion, tienen que ver los videos que les subí. Yo les subí. ¿Vos viste los videos anteriores, Daniel? Sí, los dos no En el, me en el quedó primero, claro. en el primero me dediqué a explicarlo. Todo el primero lo tenés que ver de nuevo. Esta es una página, ahí les subí el link, les dije dónde estaba, cómo buscarlo, todo. En el primer video lo expliqué bien. Miralo de nuevo, si no, después preguntame de nuevo, más adelante. Bueno, nos estamos Ok. viendo. Buen fin de chau.